¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de buscar paz, no logras encontrarla verdaderamente? ¿Por qué, incluso siendo creyente, tu mente se agita, tu corazón se inquieta y tu alma parece caminar por tormentas interminables? Tal vez has escuchado cientos de veces la palabra Shalom, pero lo que no sabes es que su significado va mucho más allá de lo que imaginas. Este vídeo no solo es una enseñanza, es un viaje profundo hacia el corazón de una palabra que puede transformar tu vida por completo. Hoy vas a descubrir que Shalom no es solo paz como ausencia de guerra o conflictos. En su raíz hebrea, Shalom es poder, es plenitud, es alineación con el diseño del Creador. Y cuando entiendes este principio, todo comienza a ordenarse en tu interior y alrededor de ti. Quédate hasta el final porque te garantizo que lo que estás por escuchar puede ser la llave que estabas esperando para restaurar tu matrimonio, tu salud, tu mente, tu propósito y tu conexión con Dios. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde revelamos los tesoros escondidos en las Escrituras desde sus raíces hebreas, enseñando con verdad, profundidad y pasión. Si buscas respuestas reales para una fe auténtica, este es tu lugar. Bienvenido a casa. La mayoría de las personas traduce Shalom simplemente como paz. Y aunque no es incorrecto, es completamente insuficiente. En el hebreo bíblico, la palabra Shalom proviene de la raíz SHLM, que significa completo, pleno, en estado de perfección y restauración. Cuando alguien en Israel te dice Shalom, no solo está deseándote que no tengas problemas, está declarando sobre ti que seas restaurado en todo lo que fuiste creado para ser. Es una bendición activa, no una simple cortesía. En la Escritura, Shalom no es una emoción. Es un estado espiritual de orden y fortaleza interior que se manifiesta externamente. Es el resultado de estar alineado con el propósito del Creador. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, no significa que es pasivo o tranquilo. Significa que en su presencia, todo vuelve a su lugar correcto. Él es el único capaz de traer Shalom porque Él mismo es completo. Uno de los primeros ejemplos de Shalom en la Biblia aparece cuando el Eterno hace un pacto con su pueblo. En Números 6, 24-26, el sacerdocio declara: Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Esta bendición no es una oración general. Es una transferencia de orden divino sobre el caos humano. Es una declaración profética de restauración. Cuando el rostro del Eterno resplandece sobre ti, lo que entra no es solo paz emocional, sino autoridad, salud, poder, cobertura y propósito. Entonces, ¿por qué muchos creyentes no viven en Shalom, a pesar de orar, cantar alabanzas y asistir a congregaciones? Porque Shalom no se obtiene por repetición religiosa. Se obtiene cuando tu vida se alinea con el reino. Y aquí es donde comienza la verdadera enseñanza. El desorden es la ausencia de Shalom. Todo lo que está desalineado con la voluntad del Creador, inevitablemente entra en caos. En Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y lo primero que Dios hizo fue ordenar. Ese acto es una manifestación de Shalom. Cuando Dios dice, sea la luz, está iniciando un proceso de restauración del orden cósmico. En otras palabras, el primer acto de la creación fue establecer el fundamento del Shalom. Por eso, donde hay luz divina, hay orden. Y donde hay orden, hay paz. Pero Shalom también es una fuerza activa que destruye el caos. No es una paz débil, resignada o pasiva. Es una paz guerrera. En Jueces 6 y 24, cuando Gedeón construye un altar al Eterno, lo llama Yahweh Shalom, el Señor es paz. ¿Por qué lo hace en medio de una guerra? Porque comprendió que Shalom no es ausencia de conflicto, sino la autoridad de Dios en medio del conflicto. Aquel que tiene Shalom en el alma, aunque esté rodeado de enemigos, camina con estabilidad, con firmeza, sin temores. Yeshua, nuestro Mesías, es llamado el Sar Shalom, príncipe de paz, Isaías 9, 6. Pero mira bien el contexto de este título. Se nos dice que Él traerá un gobierno, un reino cuyo dominio no tendrá fin. Esto quiere decir que su Shalom no es una emoción sentimental, sino una autoridad gobernante. Cuando Yeshua vino a la tierra, no trajo solo palabras de consuelo, trajo la realidad del reino de los cielos. En cada sanidad, en cada liberación, en cada milagro, el Shalom del cielo estaba invadiendo la tierra. Cuando calmó la tormenta en el mar, no solo tranquilizó el agua. Él estaba enseñando que el verdadero Shalom es una autoridad espiritual sobre la creación. Él se paró y dijo, silencio, cállate. Marcos 4 y 39, y el mar se aquietó. Eso es Shalom,
tener poder sobre lo que agita tu mundo. Pero lo más impresionante es que ese mismo Shalom, Yeshua lo depositó en nosotros. En Juan 2:27 dijo: La paz os dejo, mi Shalom os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Él no te está deseando un buen día. Él te está transfiriendo su naturaleza interior, su capacidad de caminar en medio de tormentas sin ser sacudido, su fortaleza espiritual, su dominio emocional, su comunión con el Padre. Todo eso está contenido en su Shalom. Pero entonces, ¿por qué no lo experimentamos? Porque lo hemos reducido a un deseo y no lo hemos abrazado como una identidad. Vivimos como si Shalom fuera algo externo, que se consigue solo cuando las cosas van bien. Pero en la mentalidad hebrea, Shalom no depende de las circunstancias. Depende de la presencia divina en ti. Cuando el alma está fragmentada, el Shalom se pierde. Cuando vives dividido entre dos caminos, el alma se debilita. En hebreo, el concepto de paz está ligado a la integridad, no a la comodidad. Por eso, el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, Deuteronomio 6:5, no es solo una demanda emocional. Es una invitación a vivir íntegramente. Solo un corazón íntegro puede experimentar Shalom. Por eso, cuando el Eterno habla de restaurar a su pueblo, no promete solo protección militar o prosperidad económica. Promete Shalom. En Jeremías 29:11 declara: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Yahweh, planes de Shalom y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Ese versículo no se refiere a comodidad. Se refiere a restauración del propósito. Y aquí es donde viene el llamado para ti, que estás viendo este video. ¿Quieres vivir en paz verdadera? Entonces debes volver al diseño del reino. No puedes vivir en desobediencia y esperar Shalom. No puedes caminar con un pie en la luz y otro en la oscuridad y pedir plenitud. La paz verdadera no es el resultado de una oración rápida. Es el fruto de una vida en obediencia y comunión. El Salmo 119:165 dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, Torah, y no hay para ellos tropiezo. ¿Ves la relación? Los que aman la instrucción divina caminan en abundancia de Shalom. ¿Por qué? Porque la Torah es el mapa de la plenitud. Es la instrucción que nos mantiene alineados. Apartarnos de ella es salir del territorio de paz. Pero cuando vuelves a ella, cuando estudias la palabra desde su raíz, desde su contexto original, desde su diseño hebreo, entonces el Shalom comienza a florecer. No porque desaparecen los problemas, sino porque dentro de ti se levanta una fortaleza espiritual que el mundo no puede destruir. En Efesios 6:15, Pablo habla de tener el apresto del Evangelio de la paz como parte de la armadura espiritual. ¿Qué significa eso? Que el Shalom no es solo para sentirte bien. Es una preparación para la batalla. Es parte de tu defensa espiritual. Cuando tienes Shalom, puedes resistir el día malo. Puedes permanecer firme mientras otros caen. En Isaías 26:3 está escrito: Tú guardarás en perfecta paz, Shalom Shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes qué significa esa repetición? En hebreo, cuando se repite una palabra, se enfatiza su totalidad. Shalom Shalom es paz perfecta, plenitud absoluta, dominio total sobre la confusión, la ansiedad y el caos. Esa es la promesa para el que permanece enfocado en el Eterno. Y por eso hoy te digo, deja de buscar una paz superficial. Busca la raíz. Busca el origen. Busca al Dios del Shalom, y no solo al sentimiento de bienestar. Él es tu roca. Él es tu fuente. Él es tu cobertura. Y cuando te llenas de su presencia, el enemigo puede rugir, pero tú no tiemblas. La enfermedad puede tocar tu cuerpo, pero no tu alma. La tormenta puede golpear tu casa, pero no tu fundamento. Porque estás plantado en el Shalom del reino. No estás llamado a vivir agitado, confundido, ansioso ni dividido. Estás llamado a caminar en plenitud, en seguridad, en identidad, en propósito, en poder. Ese es el verdadero significado del Shalom. Y si esta enseñanza ha tocado tu vida, si has sentido que algo profundo se ha encendido dentro de ti, te invito a que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal Palabra Viva, Biblia y Fe, donde seguimos trayendo enseñanzas reveladoras desde el corazón hebreo de la palabra. Comparte este vídeo con alguien que necesite restaurar su alma. Y recuerda, no fuiste llamado solo a sobrevivir. Fuiste llamado a caminar en el Shalom del Rey. Y cuando comprendemos que Shalom no es solo la ausencia de guerra, sino la manifestación del orden divino en todas las áreas de la vida, se abre un entendimiento completamente nuevo ante nuestros ojos espirituales.
porque entonces entendemos que vivir en Shalom no es simplemente sentirse bien, es estar en la posición exacta que el Eterno ha destinado para ti, funcionando según su propósito, caminando bajo su cobertura y manifestando su reino en la tierra. Y eso es poder. ¿Recuerdas cuando Yeshua calma la tormenta con una sola palabra? Shalom. Marcos 4:39. No dijo detente, no gritó, no discutió con el viento. Dijo Shalom. Porque él no solo cargaba paz, él era el Shalom encarnado. Él vivía en un estado constante de alineación con el Padre, y por eso su palabra tenía autoridad. Cuando tú vives en Shalom, también caminas en autoridad. Porque no hablas desde la emoción o la ansiedad, sino desde el reino. Y esto es algo que debes entender profundamente. Shalom no es pasividad. Es guerra espiritual desde el descanso del alma. Es poder desde el orden. Es gobierno desde el espíritu. El enemigo no puede operar donde hay Shalom, porque su naturaleza es el caos. Por eso ataca tu hogar con división, tu mente con ansiedad, tu cuerpo con enfermedad, tus finanzas con escasez. Su objetivo no es solo destruirte, es robarte el Shalom, porque cuando pierdes el Shalom, pierdes poder. Pero si lo recuperas, lo restauras todo. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 4:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Escucha bien esto. No dijo el Dios guerrero, ni el Dios de juicio. Dijo el Dios de Shalom. Porque el verdadero poder no está en la ira, sino en el orden espiritual. Cuando tú caminas en Shalom, el enemigo es aplastado bajo tus pies. No porque tú grites, sino porque tú estás firme, centrado, enraizado en el reino. ¿Ves por qué esto no es solo un concepto emocional? Es una estrategia de vida. Shalom es como una atmósfera espiritual que tú portas. Cuando entra un hijo de Dios en una casa, debe entrar con Shalom. Yeshua dijo a sus discípulos, cuando entren en una casa, digan, Shalom Alejem, paz sea a vosotros. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Lucas 10:5-6. ¿Qué significa eso? Que tú puedes transferir Shalom, pero solo si lo llevas dentro. Y aquí muchos fallan. Hablan de paz, pero viven en ansiedad. Predican confianza, pero caminan en temor. Oran, pero dudan. ¿Y por qué? Porque no han entendido que Shalom no es una emoción momentánea, sino una posición espiritual que se cultiva. ¿Quieres paz? Entonces debes alinear tu mente, tus decisiones, tu estilo de vida con los principios del reino. En hebreo, la raíz de Shalom es SHLM, ... la misma raíz de palabras como Shlemut, integridad, totalidad, y Muslam, completo. Por eso cuando el Mesías dice mi paz os dejo, mi paz os doy, no está hablando de un sentimiento. Está diciendo, les entrego la totalidad de mi presencia, el poder de mi reino, la cobertura de mi autoridad. Juan 14:27. Y esa paz es tan poderosa que Filipenses 4:7 declara, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua. Esa palabra guardará en griego es proureo, que significa proteger como un centinela armado. Eso es poder. Shalom no es fragilidad, es un escudo. Es una fuerza activa que protege tu mente y corazón. Pero no puedes caminar en esa dimensión si no sueltas el control. Muchos no tienen Shalom porque aún quieren tener el timón en sus manos. Y el Eterno no puede gobernar un corazón que no se rinde. ¿Quieres recuperar el Shalom? Rinde tus temores. Entrega tus planes. Sométete al proceso. Deja de luchar contra lo que no entiendes, y comienza a confiar en aquel que ve lo que tú no ves. El pueblo de Israel perdió el Shalom muchas veces porque desobedeció. No porque Dios quisiera castigarlos, sino porque el pecado rompe el orden divino. Y donde no hay orden, no puede haber paz. En Jeremías 6:14, el profeta denuncia a los falsos líderes diciendo, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. En otras palabras, hablaban de Shalom, pero no vivían en Shalom. Y eso es peligroso, porque una paz superficial es más destructiva que el conflicto abierto. Oculta la raíz. Ignora el pecado. Silencia el clamor del alma. Por eso hoy el Eterno te llama a vivir en la profundidad del Shalom. A dejar de repetir frases religiosas, y comenzar a vivir una espiritualidad auténtica, transformadora. A dejar de perseguir milagros, y comenzar a ser portador del reino. Porque cuando portas el reino, portas Shalom. Y cuando portas Shalom, portas poder. ¿Sabías que el nombre Jerusalem, Jerusalén, viene también de esa raíz Shalom? Ciudad de paz. Pero no una paz política. Una paz que representa el trono de Dios en la tierra.
Una paz profética. Una paz que, cuando se manifieste plenamente con la venida del Mesías, restaurará todas las cosas. Y mientras tanto, tú y yo estamos llamados a ser embajadores de ese Shalom. No solo oradores, sino manifestadores. No solo creyentes, sino representantes. Y eso requiere carácter. Porque vivir en Shalom cuando todo va bien es fácil. Pero vivir en Shalom cuando todo se cae a tu alrededor, ahí es donde se prueba la fe. Recuerda a Job. Todo lo perdió, todo le dolía, todo parecía perdido. Pero él dijo, el Eterno dio, el Eterno quitó, bendito sea el nombre del Eterno. Job 1:21. Eso es Shalom. No resignación, no frialdad, sino una rendición profunda que produce autoridad. Por eso el final de Job fue mayor que su principio. Porque el que mantiene el Shalom en medio de la tormenta, es digno de recibir multiplicación después de la prueba. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que su rostro se alce sobre ti y ponga en ti. Shalom.